Buenos días, compañeros y profesor. A continuación les hablaré acerca de tuberculosis pulmonar. Bien, es una enfermedad infectocontagiosa causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis que se transmite de una persona infectada a una persona sana por medio de inhalación de material infectante, causando una afección en el parenquima pulmonar. Sin embargo, puede ser prevenible y curable. El complejo Mycobacterium tuberculosis se compone principalmente por tres especies, como son Mycobacterium bovis, Mycobacterium hominis y Mycobacterium africanum. Se trata de un bacilo delgado, no forma esporas ni toxinas, mide aproximadamente entre 2 y 4 milímetros, tiene muy buena resistencia al ambiente, es un ácido alcohol resistente, su crecimiento es lento, entre 18 y 24 horas aproximadamente, y es un aerobio estricto, siendo los pulmones su lugar idóneo para reproducirse, ya que necesita del oxígeno. La fisiopatología de esta enfermedad se basa en tres fases. La primera, que es exposición, que se refiere a que la persona estuvo expuesta a la bacteria. Sin embargo, su sistema inmunológico fue capaz de eliminarla, evitando de tal forma el desarrollo de esta enfermedad. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, una persona bacilífera, o sea, con tuberculosis activa, al toser disemina estos bacilos a través de gotitas de saliva. Estas partículas son inhaladas por otra persona sana, llegando hasta los alvéolos, donde empieza una replicación lenta de aproximadamente entre 14 y 21 días. Es entonces cuando los macrófagos alveolares eliminan este bacilo sin ayuda de los linfocitos T, lo cual impide que se desarrolle la infección. Pasando a la fase de infección, los macrófagos alveolares no son capaces de contener y eliminar al bacilo. Es entonces cuando hay una replicación a nivel alveolar. Posteriormente, diseminación a nivel linfático. Esta afección se puede observar mediante una radiografía de tórax, la cual se va a denominar complejo primario de Ghon. Y bien, una vez que llegue el complejo Mycobacterium a los ganglios, se dispara una diseminación hematógena, dando lugar a una hipersensibilidad, lo que provoca que los linfocitos liberen cierto tipo de citocinas, y estas citocinas atraen más macrófagos, los cuales se tragan los bacilos Mycobacterium tuberculosis, dando lugar a la formación de granulomas. Sin embargo, como dentro de los macrófagos hay poco oxígeno, la replicación de estos bacilos es muy lenta, quedando así como una infección latente. Por último, la enfermedad o tuberculosis pulmonar activa no es más que la reactivación de la infección latente, que se desarrolla fácilmente cuando se ve comprometido el sistema inmunológico y hay una disminución de defensas, lo cual sucede en personas con VIH o diabetes mellitus mal controlada.
Se dice que a nivel mundial en 2019 se estimaron que 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis, con un estimado de 1.4 millones de muertes por esta infección. De ellas, 208,000 tenían VIH. Algunos factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad son diabetes mellitus mal controlada, VIH mal controlada, enfermedad renal crónica, padecer algún tipo de cáncer, algún padecimiento autoinmune como lupus o artritis reumatoide, desnutrición, tabaquismo, tratamiento prolongado con esteroideos, contacto con personas con este padecimiento y hacinamiento, solo por mencionar algunas. Este padecimiento afectará principalmente los lóbulos apicales, ya que es aquí donde hay mayor concentración de oxígeno, y si bien recordamos, esta bacteria es aerobia estricta. Entre las manifestaciones habrá una tos productiva, o sea, una tos con expectoraciones, una tos emetizante, esto quiere decir que puede haber presencia de vómitos, una tos hemoptóica, que habrá presencia de sangre, fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, dificultad para respirar. Y si bien pues un punto clave aquí es que una tos que dure más de 2 semanas, pues es un signo claro de que se trata de tuberculosis pulmonar. En la tuberculosis pulmonar no solamente se verán afectados los pulmones, también pueden afectarse otros órganos del cuerpo, y a esta condición se le conoce como tuberculosis extrapulmonar, siendo la más frecuente la tuberculosis ganglionar, donde se verán afectados los ganglios, sobre todo en la parte del cuello. Después tenemos tuberculosis cerebral, en donde se verán afectadas las meninges. Por consiguiente, se verán afectados los nervios craneales, entre ellos los nervios oculomotores. En la tuberculosis renal se verán afectados principalmente los riñones. Y finalmente la tuberculosis peritoneal, donde se verán afectados principalmente el aparato digestivo, provocando inflamación con edema de la serosa y submucosa. El diagnóstico de tuberculosis pulmonar dependerá del tipo de tuberculosis que queramos detectar. En el caso de tuberculosis latente, la prueba que se puede realizar es la de reacción de Mantoux o prueba de tuberculina, que consiste en inyectar de manera intradérmica en la parte inferior del brazo un conjunto de proteínas purificadas muy parecidas a las de Mycobacterium, lo que dará lugar a una induración en las próximas 48 a 72 horas. Si esta induración mide mayor a 10 milímetros, es positiva. Sin embargo, si mide mayor a 5 milímetros, será positiva en los siguientes casos. Por ejemplo, VIH, diabetes mellitus, uso de corticosteroides, trasplante de órganos, cambios en la radiografía, menores de 5 años y desnutrición. Para la tuberculosis activa, se puede hacer mediante una baciloscopía con tinción de Ziel-Nielsen, que consiste en 3 tomas seriadas buscando VAR, o sea, bacilos ácido alcohol resistente. Sin embargo, para un diagnóstico certero, se hará un cultivo el cual puede tardar hasta 8 semanas. El TAES, o tratamiento acortado estrictamente supervisado, consta de la administración de 4 medicamentos, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Este tratamiento tendrá una duración de 6 meses, el cual se va a dividir en 2 fases.
En la fase intensiva se administrarán los 4 fármacos durante 10 semanas y en la fase de sostén solo se administrarán isoniazida y rifampicina durante 15 semanas. En cuidados de enfermería podemos tratar lo que es el patrón respiratorio ineficaz, que la aspiración o expiración no proporciona una ventilación adecuada, relacionado con fatiga de los músculos de la respiración y manifestado por un patrón respiratorio anormal. La intervención sería aspiración de las vías aéreas. Entre las actividades tenemos determinar la necesidad de la aspiración oral y o traqueal, auscultar los sonidos respiratorios antes y después de la aspiración, aspirar la nasofaringe con una jeringa de tipo pera o con un dispositivo de aspiración según corresponda, proporcionar sedación, insertar una vía aérea nasal para facilitar la aspiración nasotraqueal, enseñar al paciente a realizar varias respiraciones profundas antes de la succión nasotraqueal y utilizar oxígeno suplementario, monitorizar la presencia de dolor. Hiperoxigenar con oxígeno al 100% durante al menos 30 segundos mediante la utilización del ventilador o bolsa de reanimación manual antes y después de cada pasada. Seleccionar una sonda de aspiración que sea la mitad del diámetro interior del tubo endotraqueal, cánula de traqueotomía o vía aérea del paciente. Enseñar al paciente a respirar lenta y profundamente durante la inserción del catéter de aspiración por vía nasotraqueal. En prevención está lo que es la aplicación de BCG, que se aplica al nacer y en niños menores de 5 años. Lavado correcto de manos, las personas con tos y expectoración y o baciloscopía positiva deberán cubrirse la nariz y la boca al toser, estornudar y pasar el menor tiempo posible en sitios de concentración. Fomentar el uso de mascarillas quirúrgicas o cubrebocas en los pacientes sintomáticos. Y asegurar el uso de respiradores N95 entre los trabajadores de salud y los familiares que se encuentran en áreas de alto riesgo de transmisión de tuberculosis.